Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Teatro Maria Matos e à continuação desta nossa programação da Capital Ibero-Americana de Cultura em colaboração com o Teatro Maria Matos. Nós hoje começamos a nossa programação com esta mesa redonda. Ela será maioritariamente em castelhano, apenas eu falarei português. E vocês têm acesso à tradução, quem tiver necessidade tem acesso à tradução de castelhano para português. Nós vamos ter hoje o privilégio de ter aqui a discussão de pessoas que trabalharam ou que são elas próprias indígenas e trabalharam com vários países e várias situações indígenas. Elas vêm-nos falar sobre a questão da terra de um ponto de vista que não é apenas político, nem é principalmente político, é do ponto de vista do que significa, de facto, a terra para vários contextos indígenas. Aqui à minha esquerda tenho o Alejandro Haig, antropólogo que trabalhou sobre a Amazónia venezuelana durante muitos anos, desde 1990. Ele esteve associado ao Museu Nacional da Ciência da Venezuela, ao Centro para a Saúde Tropical, para a Pesquisa da Saúde Tropical na Venezuela também, à Fundación La Salle de Ciências Naturais. O Alejandro, durante muitos anos, teve um contacto, portanto, de muitas perspectivas, não apenas da pesquisa, mas também da intervenção na área dos Yanomami na Venezuela. E na década de 2000 veio para a Europa, para Oxford, onde fez o seu mestrado e doutoramento, trabalhando nessa altura especificamente sobre a paisagem Yanomami e a construção dos lugares ou das territorialidades e do espaço. O seu trabalho centrou-se nessa altura na bacia alta do rio Ocamo, um afluente do rio Orinoco na Amazónia venezuelana. O trabalho dele e a intervenção dele aqui terá que ver com conceptualizações indígenas da natureza, do lugar e da cultura, mais do que sobre o trabalho dele sobre a questão da antropologia da saúde. A Luísa Vieira Belaunt, na outra ponta da mesa, é professora atualmente no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio de Janeiro. No entanto, teve uma vida institucional e não apenas de investigação bastante plural, tendo estado durante 10 anos como professora em Inglaterra, onde fez o seu doutoramento, e tendo atuado em várias instituições e universidades no Peru, de onde é natural, portanto é peruana, e onde trabalhou também, onde desenvolveu o seu trabalho de pesquisa, predominantemente com o Zairo Paro, da Amazónia peruana, mas também tem tido uma atuação com vários grupos indígenas no Peru, ligada a situações exatamente de demarcação de terra e, portanto, de uma relação do território com outras questões, entre elas com a questão do rio, e é sobre isso que ela nos virá a falar aqui hoje. A Luísa Elvira tem uma intervenção mais prolongada neste evento. Amanhã se dará um workshop sobre o bem viver e sobre questões que têm que ver com o seu trabalho sobre estética e género. Finalmente, a Luísa Loncon Antileo, que está aqui à minha direita, é da área da educação, Mapuche e professora no Departamento de Educação e Humanidades da Universidade de Santiago do Chile. Tem um trabalho de uma enorme riqueza de relação entre a linguística e a terra Mapuche. O trabalho dela insere-se também na área da educação intercultural e da linguística Mapuche. Esses três intervenientes irão, portanto, fazer intervenções durante cerca de 20 minutos, foi isso que lhes foi pedido, abordando, por um lado, questões ligadas com as múltiplas vivências da terra e neste caso, os Yanomami, os sentidos da paisagem, do sítio e da gente. A Luísa Elvira irá falar-nos principalmente sobre a importância do rio, a relação com o rio, nas concepções indígenas de terra e principalmente ligado com o rio Ucayali.
enquanto que a Elisa Antileu irá falar-nos quase que como numa perspectiva inversa, a ideia como a própria vivência da língua cria terra. Sustentando-se numa cosmogonia geocêntrica, em que a Terra é vista como mãe e aqueles que a habitam como seus irmãos, o papel da língua Mapuche, a língua da terra, como comunicante da diversidade de elementos, será então a abordagem que nos será trazida por ela. Eles irão fazer as suas intervenções de seguida e depois a ideia é que seja devolvido o debate a partir de questões colocadas pelo público. Obrigado mais uma vez pela presença e se começaríamos, talvez, por você. Você prefere que eu seja o primeiro? Sim, pode ser o primeiro, sim. Siéntese acá. Boa tarde. Prazer ficar aqui com vocês. Eu gostaria muito de falar em português, mas não vou fazer sofrer vocês meu portuñol. Entonces Susana nos ha pedido que por favor hablemos todos en castellano. El PowerPoint que voy a usar no es la referencia, voy a irlo pasando en la medida que hablo, pero no voy a pararme en cada una de las diapositivas. Es una referencia que puede servirles para ir viendo algunos de los conceptos que estoy diciendo. El enfoque fundamental de mi trabajo tiene que ver con las formas de construcción social del espacio, lo que en inglés se llama placemaking, palabra para la cual no tenemos en castellano una buena traducción porque la construcción social del espacio es mucho más dura. Placemaking en inglés es casi un verbo, es como lugarización. El hecho de hacer lugar, de construir el sitio, de darle forma humana al sitio. Y la manera en que el placemaking, la fabricación del lugar entre los Yanomami, donde trabajé en la cuenca alta del río Camo, uno de los afluentes del Alto Orinoco, se relaciona con funciona en diferentes niveles. Un nivel que tiene que ver con la construcción del espacio doméstico, la casa, el huerto, el espacio de la agricultura. El otorgarle sentido a la selva a partir de operaciones específicas de involucramiento físico con la selva que tienen que ver, que ocurren fundamentalmente en el proceso de caza y recolección por parte del cazador Yanomami, y cómo estas dos cosas se empiezan a tener, uno después de trabajar un tiempo y ver cómo funcionan las lógicas de estas dos ámbitos de construcción, de humanización del ambiente, de humanización del espacio físico, se da cuenta que hay unas lógicas, hay una continuidad entre las lógicas de esto, hay un hacer sentido, hace sentido ponerlas en relación. Y una vez que uno se da cuenta de esto, yo diría que esto fue también el punto de partida de mi trabajo, pero al final se confirma, se da cuenta uno que tiene que repensar las formas dominantes de pensar la territorialidad indígena en el campo político. Mi impresión es que el tema de la territorialidad indígena está muy tomado por una lógica gubernamental. Básicamente, cuando se habla de la territorialidad indígena, se repite el discurso del Estado. Se dice el indígena tiene derecho al territorio, los indígenas estamos peleando por nuestro territorio, el tema fundamental es la demarcación, que sin ninguna duda tiene un rol fundamental en términos prácticos y políticos y hay que conseguir que esto se dé, pero que muchas veces ese discurso y esa práctica que básicamente se mueve en un ámbito político nos hacen ocultar las otras dinámicas sutiles y profundas con las cuales los pueblos indígenas se relacionan con la tierra y le dan sentido a la tierra. Entonces termina ocurriendo que una forma de política dominada en el campo indígena, pero también en el campo no indígena por líderes políticos, en general en el campo indígena claramente masculino, permiten
ocultar las otras formas de construcción doméstica de la convivencia y de los espacios comunes de vida que son fundamentales para el tema indígena y amenazan que nos olvidemos de ella y que queden sepultados en este campo político. Estas es unas pequeñas referencias del espacio donde yo trabajé, una zona de montaña cercana a la Sierra Parima, muy diferente de los lugares donde se han hecho las etnografías clásicas, Yanomami en Venezuela, que es donde el trabajo Lizot o Chañón, que son zonas de tierras bajas. Estas son zonas de montaña, de selva, zonas remotas. Pueden ver arriba un pequeño, se puede ver ahí un poco que complicado y infructuoso son una cantidad de montañas y sierras interdigitadas entre ellas. Un conjunto de 5 poblados, el poblado central donde trabajé se llama Chacripigüey, pero había 5 poblados que constituyen un grupo de vecindad. Y el primer esfuerzo del trabajo tuvo que ver con ver cómo en el proceso de recolección y caza diario, aparte de que también ocurre en aquellos procesos de cacería que son prolongados durante mucho tiempo, durante varias semanas, el cazador Yanomami está teniendo permanentemente una actitud de evaluación, seguimiento y evaluación de lo que en Yanomami se llama mayo, que son las huellas, las trazas, los signos de vida, de agencia de los seres vivos de la selva. Este proceso de búsqueda, de escudriñamiento de la selva implica estar permanentemente evaluando olores, deposiciones, lugares donde ciertos animales comen y en este proceso recogiendo tierra y oliéndole, pegando los oídos a la tierra para escuchar si dentro hay cuevas, presencia de animales distintos. Este proceso está inserto entre una lógica, entre una sincronización, dentro de una sincronización estacional de todo el año, con la cual es coincidente. Son como 2 temporalidades distintas. La temporalidad diaria de la persecución del sentido, de encontrarle sentido a los espacios conocidos de la selva a través de perseguir estas huellas de vida, y el otro tiene que ver con saber en qué momento se queda uno en el poblado durante largas temporadas y en qué momento se acampa durante temporadas largas para la recolección en la selva. Los Yanomami son tanto agricultores como cazadores y recolectores. Esta coincidencia de 2 modos de vida es muy tradicional de los grupos amazónicos de este tipo. Aquí podemos ver algunas muestras de lo que es estar persiguiendo permanentemente estas huellas de vida en la selva, el mayo. Y esto ocurre dentro de una selva que ya está perfectamente significada a partir de una serie de marcas. Es una selva marcada a la cual se ha otorgado sentido a través de la acción humana. Y aquí podemos ver cómo hay anillos de lianas alrededor de árboles a los cuales se vuelve para la recolección, plataformas en las cuales los cazadores esperan a la madrugada que si un grupo de pájaros lleguen a un cierto sitio para flecharlos, agujeros para preparar narcóticos para los peces, etc. Básicamente, esta serie de prácticas de involucramiento físico con la selva, perceptivo, actitudinal, le dan sentido y le dan forma. Con esto se modela un paisaje con significado. Hay una cosa fundamental, que hay una adhesión física, perceptiva, a la selva y a los seres de la selva, a los seres vivos de la selva en este proceso, que es una clave de la socioespacialidad Yanomami. Por otro lado, si vemos la espacialidad doméstica, vemos que está tradicionalmente, como en otros ámbitos amazónicos, muy determinada por un control público de la reciprocidad, por ver que cada quien se porte de una manera moral, que es que reciba, que dé y reciba, que no sea básicamente egoísta, sino generoso. La manera como los grupos humanos están divididos en términos de identificaciones de parentesco. Y, por otro lado, un ámbito que tampoco se ha trabajado mucho, pero que seguiría la línea de lectura que inauguró, digamos, Johanna Overing con todo lo que tiene que ver con la antropología y la convivialidad, como la hoguera es un sitio fundamental de producción de personas, de creación de gente, de incorporar al otro dentro de un ámbito de lo propio, de hacer afines a partir de otros, que es una forma tradicional de ponerlo en el ámbito amazónico. Nos lleva a ver que dentro del chapono, que es la casa tradicional Yanomami, que tradicionalmente es la que todos tenemos en la cabeza, que se dice que es un microcosmos, que es una estructura circular que replica las formas del cosmos, cosa que es cierta, pero es una metáfora de la cual se ha abusado porque no nos permite ver que en esa estructura que aparentemente
hay una relación micro-macrocósmica, hay un componente fundamental que es la unidad doméstica de producción, la casa, en la cual se producen los procesos más íntimos, familiares, de producción de personas cada día, a partir de cocinar, alimentarse mutuamente, sacarse los animales, los parásitos del cuerpo, etc. Y en esto están ocurriendo todo el tiempo los procesos de producir personas. Esto es el eje, el centro, alrededor de la hoguera y del fuego, donde se come, donde se hace el amor, donde los niños aprenden a subir y bajarse de los postes y entonces aprenden a trepar y después se trepan en los árboles de la selva. Los procesos fundamentales de la incorporación del ser Yanomami. ¿Cómo voy? 10 minutos. Okay. Hay algunas imágenes donde podemos ver este dibujo del llano elemental, lo que llamo el llano elemental. Llano es la pequeña casa elemental construida en este esquema triangular donde básicamente están mamá, papá e hijo, pero obviamente se empiezan a agregarse nuevos miembros de la familia allí. Aquí hay algunas imágenes de cómo las podemos ver en la realidad y todos estos procesos son un muy afectivo arracimamiento de gente. Arracimamiento, a ver, se podrá traducir eso bien, como racimos de gente. Hay una relación física continua, constante, amorosa de relación ahí que es necesario reproducir todo el tiempo, porque como muy bien puede pasar, un cazador sale a la selva y cuando vuelve puede haber sido tomado por seres sobrenaturales extraños. Inmediatamente uno ve cómo la familia lo rodea y empieza a cuidarlo, a ocuparse de él, ¿no? Obviamente, como en muchos otros ámbitos amazónicos, también aquí los espacios están muy determinados, o sea, el espacio está, como ya mostró Lévi-Strauss en su famoso artículo del año 36, hay una estructura social que de una u otra manera determina y define el espacio. El sitio de cada quien está predeterminado, donde van las mujeres, donde van los hombres, donde van los niños. En este caso etnografía que yo registré aquí, dónde va una mujer que ha sido raptada de otra aldea. No se incorpora inmediatamente al sitio central de la familia, sino que poco a poco es domesticada, siguiendo procesos que son comunes para otros ámbitos en el campo, en este ámbito, ¿no? No voy a entrar aquí en el tema fundamental que organiza toda la cosmología Yanomami, que es muy conocido, que es el sentido del funeral, como organizador cosmológico, todo el proceso de consumición de las cenizas del muerto, que sostiene una lógica de incorporación de la individualidad del muerto a la comunidad, y después de lo cual nunca más se lo menciona, pero sin embargo las familias y los parientes se reúnen cada tanto a consumir, a llorar al muerto nuevamente y a consumir sus cenizas. Hay sin embargo una lógica aquí también que es espacial y que es muy interesante de ver, después la podríamos ver. Esto que muestro aquí tiene que ver con el consumo de alucinógenos, que no estoy mostrando aquí en su caso, en su manifestación chamánica, sino en su manifestación diaria, recreativa, que es otro aspecto fundamental que organiza también de una manera muy central la sociedad Yanomami, la socialidad diaria Yanomami, ¿no? Una de las cosas que se podía ver es que en todos estos procesos domésticos, en algunos momentos aparecían pequeños destellos en los cuales uno se daba cuenta que la gente se reconocía a sí mismo como valorizando el lugar a partir de su propia acción de cuidar de su familia, de producir en los huertos y traer y darle generosamente a los demás. Tengo un caso específico de un adulto a la cual le robaron algo, y en el reclamo que él hacía en la plaza pública ante el poblado decía: ustedes que me han robado una botella, era un recipiente, me han robado esto, ¿no se dan cuenta acaso que yo valoro mi comunidad? Yo le doy valor. Y pauriji ya no amai, que quiere decir fundamentalmente: yo que valoro, que valorizo cada día mi espacio, ustedes me han hecho eso. O sea, él está mostrando cómo él cumple con una serie de reglas de moralidad Yanomami, y sin embargo los que lo robaron están atacando, están comportándose de una manera no moral. Esta sería la forma tradicional de afirmar de manera consciente desde adentro de la sociedad Yanomami que se está valorizando el propio espacio, el espacio de la comunidad y la selva dentro de la cual se desarrolla la vida. Sin embargo,
en los ámbitos más recientes, en los momentos más recientes, y me tocó la suerte, digamos, no sé si saber decir qué suerte, pero sí, porque muestra muchas cosas de ver un momento de transformación, porque empezó durante el tiempo que yo estaba en el campo un proceso de aumento del asistencialismo y de la presencia del Estado a través de un programa de salud, la creación de un helicóptero que sacaba pacientes. Empieza inmediatamente a producirse una reconfiguración de la relación con el resto de los poblados y a producirse procesos de competencia entre las comunidades vecinas con la comunidad que ha sido favorecida por este acceso privilegiado con el mundo exterior. Este proceso tuvo unos cuantos años y me tocó ser testigo de ello en varios momentos, y al final aparecían manifestaciones muy llamativas. Decían la gente de sitios donde esto no estaba ocurriendo, vamos para allá, a este poblado allá, Creepy a cazar con nuestras escopetas todos los animales que ustedes tienen. Y entonces respondían, desde aquí una persona respondía, no les podemos dejar que vendan, porque cuando vengan van a arrasar con toda la cacería que nosotros tenemos, van a dejarnos sin nada. Diles que no, yo valorizo mi comunidad. En este mismo momento se utilizaba la misma expresión en otro contexto. Paralelamente podíamos ver que se quejaban en este poblado de que los poblados vecinos habían dejado de respetar sus espacios mutuos de cacería. Pasaban por encima de ellos y cazaban ahí sin pedir permiso. Entonces empieza a ocurrir, empieza a aparecer como la idea de que hay, paralelamente en este momento, además, aquí hay algunas imágenes del enfermero Yanomami que se asentó en este lugar, del helipunto, de la comunicación con el exterior con radio, pero también de la organización Yanomami Joronami, que se creó para, de una u otra manera, manejar y gestionar toda esta relación novedosa con el mundo exterior y exigir un trato que los incluya. Todo este conjunto de fenómenos de aumento de la relación con el exterior que son desequilibrantes para la lógica tradicional Yanomami provocan poco a poco que aparezcan manifestaciones sobre el valor de la tierra que mi impresión es que, como en otros momentos de cambio, dejan de enfatizar el aspecto de producción convivial continua del espacio a partir del involucramiento entre las personas y de las personas con la selva y con los seres de la selva, para pasar a tener un componente de objetivación competitiva. Esto, iluminador para mí fue una discusión que tiene Carlos Fausto en su etnografía original. Creo que en el momento cuando lo tradujo el libro al inglés ya ese pasaje deja de estar. Para mí, sin embargo, fue fundamental, que él habla de la tensión entre lo doméstico y lo político. Yo la impresión que tengo que es en estos ámbitos una tensión que ya existe en el mundo Yanomami entre la esfera de lo doméstico y su manejo tradicional y la esfera de lo político, que está orientada naturalmente hacia las relaciones intercomunitarias, pero también a la incorporación de la afuera y a las relaciones con los blancos. La esfera de lo político con el exterior pasa a dominar, a arrogarse la representación de la totalidad social y a dominar y a dejar escondida la preeminencia de esta otra esfera de producción convivial en la convivencia de la domesticidad de la humanidad, al fin y al cabo. Esto en Venezuela se da en un momento en que estamos en una especie de disparada neoextractivista por parte del gobierno, tanto formal como tolerando una minería ilegal en las zonas indígenas, de una manera muy abierta y sin ningún tipo de freno, más allá de las organizaciones indígenas que se han enfrentado a esto fuertemente, ¿no? Básicamente, yo llegaría a la conclusión de que esto nos muestra que el Urifi, el mundo selva Yanomami, es una configuración escalar de diferentes niveles de espacialidad. La podemos ver a diferentes escalas, quiere decir esta, pero que la intensa socialidad Yanomami, esa de la cual tanto escuchamos hablar en términos de guerra, pero que también está muy asociada a profundo cariño y cuidado por los nuestros, se expresa en este hacer lugar y hacer gente de maneras continuas. Hay una unidad en esto. Sin embargo, en procesos de crisis como estos, puede un elemento romper la predominancia de un elemento, del elemento político, y la esfera política puede romper la unidad que había entre estos dos ámbitos. Eso es.
Vamos ouvir agora a Luísa Elvira a falar ainda do contexto da Amazónia noutro país e um pouco mais abaixo. Buenos días, bueno, buenas tardes. Y yo voy a continuar con esa idea de que existen diferentes espacialidades y esta vez los voy a llevar al espacio del río. Pero más que al propio río, yo voy a hablar sobre la piel del río y en particular la manera como los ríos que corren en la selva están relacionados a los ríos gráficos, a los grafismos indígenas, especialmente los grafismos del pueblo Shipibo-Conibo, que es un pueblo que pertenece a la familia lingüística Pano. Entonces, antes que nada, quería decir que estos ríos gráficos son ríos que provienen del pensamiento de las mujeres. La palabra pensamiento en castellano, bueno, en portugués pensamento, realmente no traduce completamente la noción indígena, que es Xinã, que algunos Shipibo-Conibo lo traducen ahora como cultura, la verdad, o como una fuerza especial que une lo mental con lo corporal en la medida en que el Xinã expresa la fuerza de la sangre. Es una noción que para nosotros es diferente, pero es interesante que es algo que viene de la sangre, porque como vamos a ver, el Xinã de las mujeres pinta ríos, que se podría decir están también relacionados al flujo de la sangre femenina. Entonces, es una arte gráfica que expresa los pensamientos fuertes de una mujer. Y estos pensamientos fuertes de la mujer vienen del río y de su madre, la madre que es la anaconda. En el Perú, en la selva, se le conoce como Yacumama, que es una palabra quechua. Yacu significa agua en quechua y mama, bueno, madre. Yacumama, la madre de las aguas. En Shipibo-Conibo se le conoce como Ronin, pero muchas veces los Shipibo-Conibos adoptan la palabra quechua, Yacumama. Y lo que las mujeres Shipibo-Conibo dicen es que todos los diseños que ellas producen materialmente para cubrir las pieles de sus cuerpos vienen de la piel del río, vienen de la Yacumama, de las manchas de la Yacumama y de sus escamas, que como nos dice la maestra Agustina Valera, hipnotiza a las personas con su belleza. Este hipnotismo, vamos a decir la verdad, no es una cosa necesariamente gentil. Todo el mundo sabe que la anaconda es uno de los principales depredadores de la selva. O sea, probablemente los depredadores más significativos son el jaguar, por supuesto, el águila arpía y la anaconda. Entonces, este hipnotismo que ejercen los diseños que vienen de la piel de la Yacumama, que es la piel del río, son peligrosos, son depredadores, te capturan, te devoran. Entonces nos encontramos en el río Ucayali. Allí he puesto un pequeño mapa, está marcado en amarillo la zona del río Ucayali, que es uno de los principales afluentes del Amazonas, tal y como lo concebimos en el Perú, el Amazonas nacido del encuentro entre el Ucayali y el río Marañón. Y claro, el Ucayali se caracteriza por las vueltas, y este concepto de las vueltas es esencial para comprender la manera como los ríos gráficos son construidos por las mujeres. Antes de empezar, quisiera decir que hoy en día que la selva ha sido devastada, que en muchos lugares ya no hay cacería para comer ni pescados para pescar, la venta de artesanías se ha vuelto fundamental para conseguir ingresos económicos y poder alimentar a los hijos y también mandarlos al colegio, porque uno de los principales objetivos de las familias Shipibo-Conibo hoy en día es que sus hijos sean profesionales y que de esta manera puedan integrarse plenamente a una ciudadanía peruana. Entonces es interesante ver cómo los diseños gráficos llamados KNE tienen un impacto en el día a día y en el ámbito rural. Entonces vamos a aprender a conocerlos un poco y eso significa acercarnos un poco a la cotidianidad de las mujeres y su día a día en familia. Existen antes que nada KNEs, que son tejidos,
tanto en los telares tradicionales, que son telares de cintura, parecidos a los telares andinos, como tejidos con mostacillas, es decir, perlas de vidrio. Los hay también que son pintados alrededor de la cerámica, y lo que vemos aquí son dos mujeres, Shipibo-Konibo, pintando queneux en torno de un gran chomo, que es una vasija ceremonial para hacer fermentar la cerveza de yuca. Aquí vemos un detalle para que ustedes noten cómo las vueltas del queneux son constitutivas y cómo hay diferentes trazos, diferentes líneas de diferentes espesores. También hay queneux bordado, que hoy en día es uno de los más conocidos porque las mujeres Shipibo venden unas faldas que son llamadas de chitonte, son hechas para envolver las caderas. Entonces, vamos a aprender a ver estos diseños, porque muchas personas se preguntan qué significan. Tienen un código secreto, un mensaje secreto, son un tipo de escritura. Pero yo creo que antes que nada tenemos que comprenderlos como un espacio gráfico que se relaciona justamente a la piel del río, a la Yakumama, al pensamiento de las mujeres y a su sangre. Y a través de la comprensión gráfica, aprender a ver los diseños, creo que podemos llegar a comprender las relaciones sociales que son generadas a través de estos diseños. Hoy en día, muchas de esas relaciones sociales son relaciones comerciales, porque los Shipibo-Konibo venden objetos cubiertos con queneux, como expresé al comenzar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa hace el queneux? Yo no me pregunto qué significa, yo digo qué impacto tiene sobre el mundo, de qué manera el pensamiento de las mujeres, el río, cambia al mundo. Entonces quisiera que ustedes durante un tiempo estén sometidos al efecto del queneux para poder sentir qué efecto tiene en ustedes y tal vez a partir de eso pensar en qué efecto tiene sobre el mundo. Porque ver personas cubiertas con queneux y ser visto por una persona cuando uno está cubierto con queneux tienen efectos diferentes, pero de hecho expresan lo que podríamos llamar una cultura visual, una cultura gráfica, que no es solamente estética, pero expresa un relacionamiento profundo con la selva y con sus ríos. Aquí vemos una obra maestra producida en los años 90 por una mujer que se llamaba Inca Mea. Esta mujer fue la primera mujer Shipibo-Konibo que expuso sus obras en Europa, porque la antropóloga Dominique Temple la llevó a Bélgica. Y como ustedes pueden ver, ¿no?, la perfección de los diseños que están cubriendo el rostro de la cerámica es tal que dan una impresión de simetría perfecta. Pero si ustedes lo miran bien, no es perfectamente simétrico, ¿no? Los diseños emergen de la piel. No es como si estuvieran siendo proyectados sobre la piel, pero como si salieran de la piel. Y tal vez la mejor manera de pensar esto es que una persona cubierta con diseños queneux es como si hubiese sido devorada por una anaconda. Entonces, la piel de la anaconda está como un guante, ¿no? Porque una anaconda es eso, o sea, te come. Entonces, al ser cubierto con diseños, tú te vuelves la presa de la anaconda, totalmente hipnotizada, cubierta por ella. Este transformarse en anaconda, ¿no?, hace parte también de los rituales del chamanismo Shipibo-Konibo, de los que no voy a hablar ahora. Yo quiero enfatizarme en las visiones de las mujeres, porque mucho se ha dicho que estos diseños están relacionados a la toma de ayahuasca, y es cierto, pero principalmente la ayahuasca es masculina. Hay otras plantas, como una planta llamada huaste o piripiri, es una ciparácea que es usada por las mujeres. Ponen gotitas en los ojos y en el ombligo, y eso hace que ellas vean diseños en pensamientos, en shina. Ellas sueñan con diseños. Y a partir de sus sueños, ellas pueden cubrir el mundo con la piel del río, la piel de la anaconda. Aquí vemos una pintura de Casilda Pinches Sánchez,
de 2012, donde muestra el proceso de curación en las sesiones de ayahuasca, donde el chamán, transformado en un jaguar negro, está soplando y cantando diseños a la paciente. Y vemos cómo el proceso de curación se da a través de la transferencia de los diseños. Bueno, ahora rápidamente veamos la manera como los diseños están compuestos, porque solamente si comprendemos su composición gráfica que podremos aprender a ver a través de ellos. Es un poco como aprender a ver el río, aprender a ver y acercarse a la piel de los ríos. Entonces, la primera cosa que las mujeres hacen es diseñar el quenouille sobre una tela, en este caso que va a ser bordada, con cera o alguna cosa que sea como una primera aproximación, como un fantasma. Después comienzan a bordar. Primero se borda el cuadro, que se llama chatte, y después se comienza a bordar el diseño más grueso. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya ven cómo el cuadro ya ha sido bordado y en la parte derecha vemos cómo en rosado ha sido bordado el trazo más grueso. Lo interesante, vemos que la otra mitad todavía no ha sido bordada, porque las mujeres trabajan durante el día, después dejan el trabajo en la noche, pero siempre trabajan por mitades. Hacen una mitad, después hacen la otra. En general, todo el proceso de construcción de los diseños es por pares. Hacen un pedazo, hacen su par, hacen un pedazo, hacen su par. Aquí vemos el proceso más avanzado. Ya tenemos el cuadro hecho, tenemos el trazo grueso en rosado y en los dos bordes del trazo en rosado tenemos un trazo en celeste. Si ustedes ven en el lado izquierdo, las mujeres dicen que es lo que acompaña el trazo principal. Es como los dos bordes de un río, las márgenes de un río que van avanzando. A la derecha ya vemos el tercer paso, que es cuando todos los espacios interiores han sido rellenados con vueltas. Muchas vueltas, en este caso en color verde. Entonces ahora vamos a hacer un otro ejercicio y nos vamos a concentrar en el marco interior de esta falda chitonte que yo he puesto a plano para poder estudiarla. Entonces vamos a concentrarnos en el marco interior. Miren bien qué es lo que ustedes ven. Entonces, primero, antes que nada, las mujeres pintan la tela, primero la mezclan con una decocción de corteza de caoba para que se ponga marrón y después con barro la pintan para que se quede negra. Es un proceso químico de la mixtura de la corteza con el barro que genera el negro, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasó en esta parte. Ustedes ven que el fondo es negro, pero si ustedes prestan atención, las líneas amarillas han sido pintadas sobre cruces que ya están en marrón, ¿no? Es como si en el fondo negro las mujeres habrían pintado con una mezcla de caoba y de barro unas cruces en marrón. Encima de estas cruces viene el bordado en amarillo, ¿no? Este bordado en amarillo que está sobre las cruces marrones después son acompañadas con las dos líneas que vienen de los dos lados de las líneas amarillas. Y todo esto es colocado sobre un fondo de crucecitas. Es decir, si nosotros que aprendemos a ver el diseño, podemos notar de que está hecho de varias capas superpuestas. Miren. ¿No? Este es el diseño hecho y esta es mi reproducción en computador y mal hecha. Pero lo que quiero decir es que más que significar algo, estos diseños nos muestran la manera como las mujeres Shipibo-Konibo miran, cómo ellas ven, y en particular cómo el río es un espacio gráfico diferente que hace parte plenamente de la interacción con la selva. Entonces, la próxima vez que veamos una pieza Shipibo-Konibo, podremos comprender que la piel para ellos no es una superficie plana. La piel es un espacio profundo en el cual se puede viajar. Y termino con las palabras de Agustina Valera. Ella dice, los diseños somos nosotras mismas, nuestro río,
todos nuestras decoraciones, nuestros ornamentos, nuestro propio cuerpo. Muchas gracias. Obrigada, Luísa. Agora passamos para a Elisa Loncon Antilio. Mari Pulamien, ayun ngay tayin trawule panto fameu, fitracamapu paninche huelu trawule intfa. Yo les saludo en mi lengua. Mari significa 10, pero también es hacer infinito, y la mien es hermano, infinitamente hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y voy a abordar, los compañeros vieron el tema de espacialidad, y yo me dedico a enseñar la lengua y la cultura mapuche, y mi preocupación es cómo se enseña el pensamiento originario, cómo este pensamiento originario aporta al diálogo intercultural, ¿y qué podemos aprender los otros pueblos de estos pensamientos? Porque de eso se trata la posibilidad de encontrarnos. Si nos encontramos es para algo, y ese algo es que nos conozcamos, nos respetemos y aprendamos unos del otro. En ese plano yo trabajo, soy profesora en la universidad, y he tratado de llevar la lengua a la parte más didáctica. Aquí lo que ven ustedes, el kulchun, es el tambor, también le dicen, el drum, que usamos para la ceremonia, pero eso es redondo y representa la tierra. Ahí ustedes ven la tierra de abajo, pero el cielo es igual. Así mismo como es la tierra abajo, nosotros estamos aquí, arriba también están los espíritus como nosotros se reúnen, conversan. Y bueno, entonces nosotros tenemos una tierra de arriba, este espacio intermedio también es tierra, se llama Rañingüenumapu, porque este espacio de energía, y lo que pisamos es la tierra de abajo, y abajo está la tierra del subterráneo. Entonces, todo esto se expresa a través de la lengua, es la lengua la que nos permite llevar estos saberes y construir lo que es el conocimiento mapuche, el conocimiento indígena. Y una cosa importante es entender para qué es el conocimiento, de qué nos sirve el conocimiento, de qué nos sirve entender el espacio, el tiempo, las energías, los espíritus. Y yo hice este esquema también para explicar a mis estudiantes cómo articulamos esto del conocimiento. El sentido del conocimiento es siempre tener una mejor vida, y esa mejor vida empieza también, como lo decía el compañero que nos hablaba de los Yanomami, empieza en la comunidad y en la familia. Ahí dice el LOF, que es el espacio comunitario, ahí habita la familia, ahí está el territorio que me relaciona con mi pueblo, pero dentro de todo eso también existe lo que está alrededor, que es la diversidad de vida, otras vidas, el río, el mar o la montaña o la hormiga son otras vidas, y estas vidas están relacionadas con nosotros porque son vidas que tienen su propio ser, son vidas que se articulan con nosotros porque ellas tienen su propio ser. Entonces, por eso nosotros creemos, yo digo nosotros porque yo hablo como mapuche, yo vengo de una comunidad mapuche, creemos que esa vida tenemos que estar articulados con ella. Lo que ustedes ven en observar, resolver problemas, darnos cuenta, eso es la observación científica que hace todo el mundo. Todo el mundo miramos, todo el mundo buscamos la solución de nuestros problemas, y a partir de lo que descubrimos nosotros cambiamos. Eso también está dentro del pensamiento indígena.
Pero hay otros elementos que ahí aparece el zungo, la palabra, es la palabra con la cual nosotros llevamos estos saberes. Y esa palabra es fundamental porque la que nos permite decir el mundo es así, el espacio es acá, las energías son estas, por lo tanto esa palabra tiene que ser verdadera, esa palabra no se puede inmiscuir con cosas de mentira porque se pierde el sentido del conocimiento. Tiene que llegar, si yo tomo un mensaje, un saber, y tengo que llevarlo a otro lugar, tengo que llevarlo tal cual, y allá recibirlo y traerlo tal cual. Porque ese es el ciclo y por eso es importante la palabra dentro de nuestras culturas. Y otro elemento que también lo señalaron anteriormente son el tema de los sueños. El sueño es también una manera de llegar al conocimiento porque el sueño enseña, da respuesta a problemas que en la vida cotidiana a veces nosotros no encontramos, pero en nuestra cultura estos estadios de estar de la persona son posibilidades también de acercarnos al mundo, de respondernos los problemas, respondernos a nosotros mismos. Y arriba dice el ser sabio. El ser sabio es el que tiene que hacer este recorrido. Recién ahí podríamos hablar de cómo proyectarnos como seres sabios. O sea, no podría ser sabio un ingeniero formado en la universidad que coloca una dinamita en un cerro para explotar el cobre, por ejemplo. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque justamente no cree en la naturaleza, porque se va contra los espíritus de la naturaleza y bueno, no importa la familia, no importa este vivir bien con la naturaleza, con los espíritus, con la familia. Eso es como introducir lo que voy a abordar en este momento, que tiene que ver la palabra, el zungun, esto de que yo les explicaba. Nosotros podemos entender este mundo a partir, yo tomé aquí el tema de la oralidad. Lo que muestro acá es una historia de la formación de la estrella, y en este caso las estrellas, la Vía Láctea, de acuerdo a la visión mapuche, se formó de la unión de Venus con una mujer de la Tierra. Venus es una estrella, la mujer de la Tierra estaba muy triste, sola, y le hacía oración, porque nosotros se hace oración al amanecer, y le hacía oración al amanecer, y de repente apareció Venus, bajó a la Tierra en su caballo, blanco y todo, y le dice que, bueno, que él está ahí porque él se quiere casar con la mujer. Y bueno, se enamoran, se lleva a la mujer al cielo y ahí se la lleva en su caballo. Y en el cielo, yo les decía que tal como somos acá, están en el cielo. La diferencia que dicen en mi cultura es que los del cielo no pueden comer cosas sólidas. Entonces, lo que pasó aquí es que se celebró el casamiento en el cielo y los mapuches comemos mucha carne. Entonces, se llevó caballo, carne de caballo y una hermana de Venus, que la estrella de las Tres Marías comió un poquitito y se enfermó y murió. Y cuando eso ocurrió, la madre le dice, mira, sabes que esa mujer de la tierra va a matar toda mi descendencia en el cielo, así que llévatela inmediatamente a la tierra. El hombre, Venus la trae a la tierra y luego en la tierra el hombre le dice, sabes que igual yo voy a estar contigo porque la mujer viene embarazada, le dice, cuando nazcan los hijos yo voy a estar ahí, tú tienes que ir al río y ahí voy a estar. Entonces la mujer empezó su trabajo de parto, se va al río y ahí empieza a parir estrellas, empezó a parir mucha, y así se formó la Vía Láctea, de la unión de una persona de la tierra con la unión de una persona, de un espíritu del cielo. Bueno, y acá coloco varios otros cuentos que son más o menos similares, pero quisiera destacar de que este cuento del Gunelfe que le acabo de contar, también yo lo he visto, por ejemplo, en la cultura china. En la cultura china hay un cuento que se refiere al Día del Amor y que en ese caso es la mujer es del cielo y el hombre es de la tierra, la historia más o menos similar, que la mujer baja del cielo, que se enamora del hombre de la tierra, que tienen hijos, y después la madre de la mujer impide ese casamiento, y ahí se da un problema de que se viene a buscar a la niña de la tierra, del cielo se la lleva a la tierra, el hombre la sigue y no pueden juntarse nuevamente porque la madre del cielo hizo así y formó un río en el cielo, los separó
y en ese momento dicen que van pasando una cantidad de urracas que hacen un camino y permiten que los dos se junten ahí. Entonces, cuando yo escucho esta historia de diferentes pueblos, yo digo, bueno, ¿por qué nosotros, si somos tan distintos, por qué pensamos tan igual de repente, ¿no? Y ahí tengo, por ejemplo, la primera historia sobre la creación del mundo, que se llama Kalfu Bueno Kuché. Kalfu Bueno Kuché es la gran madre de la tierra, del cielo. En el cielo hay 4 seres, 2 ancianos y 2 jóvenes, hombre y mujer, siempre la creación dual. Entonces ellos crean y la mujer mandó a unas chicas a crear la tierra. En la visión mapuche, la tierra no es creada por un hombre, sino por un espíritu femenino. Ella es la que despierta acá la vida en la tierra y en realidad lo que también le da la misión de hablar el idioma, de hacer ceremonia, de cuidar la tierra. El segundo dice Chenchen y Kaikai, son 2 serpientes que explican más o menos lo que pasó con el tema del diluvio universal, que también está en la cultura de nosotros y está en la cultura católica, está en la cultura maya. En este caso eran 2 serpientes, una serpiente que era Chenchen y la otra serpiente Kaikai. Chenchen cantaba y un cerro subía. Y Kaikai cantaba y hacía llover, entonces iban así. Y la única manera de salvar la humanidad fue que Chenchen creciera tan alto que ya subiera la gente, y la gente llegó allá, y cuando tuvo que bajar, pasó mucho tiempo, después cuando se estabilizó la tierra, no podían bajar, entonces los mapuches bajaron así como en forma de peces, en forma de personas, o sea, de personas con formas de pájaro. Y esto, por ejemplo, yo tengo aquí mi vestimenta que tiene esta águila bicéfala, es también lo que nos remonta a esa historia de cuando volvimos después de ese diluvio. Entonces ese diluvio, bueno, está en todas las culturas. Gunelfe ya se los conté, el tema de Kupuka es el espíritu de la montaña, que es una mujer muy solidaria, pero es el espíritu de la montaña que toma forma de persona, pero después si se ríen de ella vuelve a ser un animal de la montaña. Entonces, Manquián es el espíritu del mar, es un hombre de la tierra que se casa con, que es castigado porque él ve una cascada y le dice: eres tan linda que si fuera mujer me casaría contigo. Pero resulta que esa cascada tiene dueño, tiene vida, y se enoja y se ofende. ¿Por qué la tratan así, no? Entonces la transforma en piedra. Transforma a este hombre en piedra y ahí se queda en piedra. Después él es una piedra y después se casa con los espíritus del mar y forman vida. Entonces en todos estos relatos se llaman epeu. Los epeu hablan de los ñen, de los seres que poblan van a poblar la tierra, incluyéndonos a nosotros, incluyéndonos a los cerros, a los animales que yo les relataba. Todos tenemos ñen, las personas tenemos ñen, el agua tiene su ñen, la montaña tiene su ñen, entonces esos son seres que dialogamos, y por eso es que nuestro idioma se llama Mapudungún. Es que la Mapu es tierra y Zungun es habla. Él habla de los seres de la tierra. A través de esta lengua que yo tengo acá y que yo enseño, es que nos comunicamos los seres humanos con los seres de la tierra. Y esto es profundamente un pensamiento tan concreto como yo les señalaba, pero también profundamente espiritual, y tiene mucho también del conocimiento concreto, de la observación, pero también de los sueños. Y bueno, en la cultura macro, tal vez, la otra cultura recibe también el nombre mito, pero no en el sentido despectivo, lo pongo aquí, sino que en el mito como uno podría encontrar muchos mitos en los egipcios, en las culturas antiguas, ¿no? Pero no son ese mito despectivo, sino son esos que explican la manera como se crea el mundo, cómo se genera la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se repiten los relatos en las diferentes culturas? Dentro de esto es que el ser humano, como seres humanos, tal vez seamos tan iguales, independiente de que ustedes sean acá y han nacido acá, tenemos las mismas necesidades de explicarnos la realidad, las cosas, de cómo amar, de cómo vivir, de cómo sentir, cuando estamos mal, necesitamos buscarnos explicaciones, y eso nosotros tenemos los mismos miedos. Entonces necesitamos explicar la realidad, necesitamos explicar lo divino, lo sagrado, lo que está más allá de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? En las culturas antiguas lo hemos hecho a través de la palabra. Hay personas especiales que se
forman para llevar esta palabra y son personas que tienen una sensibilidad especial también para las cosas espirituales y por lo tanto ellos antiguamente fueron los que fueron construyendo estos mundos, explicándose el mundo de esta manera para hoy día lograr enseñar de por qué hay que respetar tanto el cerro como el río. Porque eso cuesta mucho explicarlo, o sea, el hombre occidental siempre lo ve como recurso y lo va a destruir y va a sacar el agua a lo máximo que puede, pero nosotros como en nuestra cultura necesitamos con palabras simples, con nuestro propio sentido de persona en la tierra necesitamos explicar, entonces ahí se fue creando esto. Entonces decirle en este caso que es muy importante la tradición oral para comprender el mundo, para comprender los valores, y que en realidad a través de esto nosotros vamos a enseñar a los niños, a los jóvenes, a la humanidad. También necesitamos nosotros a los dadores de la palabra, nosotros tenemos el huerquén, pero también el contador de cuentos, al chamán que sabe los saberes, a los ancianos que tienen la manera de dialogar con la gente. Necesitamos de ellos para poder recrear y volver a poblar este mundo de manera íntegra. Y lo otro es que, bueno, es importante el tema de la oralidad y que el pensamiento también se puede contribuir a la justicia climática, a este pensamiento indígena, al tema de las políticas energéticas, porque necesitamos ver todo lo que tenemos en atentado frente a nuestra naturaleza, necesitamos nosotros resolverlo, porque no estamos cada uno condenando a estos problemas que hoy día nos tienen a todos preocupados, más allá de las comunidades indígenas al mundo global. Decirles también en este caso de que el tema de los sueños es un tema no solo indígena, yo creo que ustedes también sueñan. Jung explicó esto del inconsciente colectivo, ¿no? Que en el sueño aparece el inconsciente colectivo, aquello que está más alejado de la realidad y que eso es tan presente en su cultura de ustedes como en las culturas indígenas, pero tal vez tenemos que darle un mayor valor a esto para poder, este pensamiento sistémico que explica el tiempo, que explica el espacio, también debe tener la explicación no solamente tal vez científica así abstracta como se enseña, como nos enseñan a ser científicos sobre resolviendo un problema de la realidad concreta, tal vez hacernos más personas en términos de asumir de que tenemos otras dimensiones y dentro de ellas las espirituales y que el mundo no es solamente el recurso, la tierra no es solamente el recurso, sino que también el que está poblado de antepasados y todo. Dice un poeta importante que tenemos nosotros de que en esta realidad nosotros siempre andamos con el mundo real y el imaginario. El mundo real somos nosotros que estamos acá sentados y el imaginario son los espíritus que nos acompañan. Su espíritu y los míos se juntan en un momento dado y podemos hacer estos diálogos, conversar, porque son aliados. Eso es lo que yo quisiera compartir. Muchas gracias. Muito obrigada pelas 3 intervenções. Eu penso que agora vocês podem usar, não é? Podem usar os auscultadores para seguir uma tradução em castelhano, é isso? Tu não? Se quiser usar os auscultadores, talvez seja mais simples assim, ainda que as pessoas possam também colocar questões diretamente aos intervenientes. Enquanto vocês pensam, eu queria primeiro chamar a atenção para algumas conexões entre estas intervenções e os nossos eventos de ontem. Primeiro por logo na conferência de abertura, o Eduardo Viveiros de Castro falou muito sobre a fragilidade, no fundo, da ideia de metáfora para falar das formas como transitam relações, por exemplo, entre as cosmovisões e o mundo terrestre. E penso que estas várias intervenções, no fundo, vêm ao encontro dessa ideia, portanto, da fragilidade de uma separação entre a ideia da espiritualidade e da concretude, como nos falava agora a Elisa, e a centralidade desta forma de pensar a criação do mundo como um processo que integra, de facto, diferentes
diferentes entidades e diferentes estatutos ontológicos, digamos, que podem ser equiparáveis e não pensados como metáforas uns dos outros. Os sonhos foram aqui trazidos também várias vezes, como parte, no fundo, deste elemento, e ontem um dos filmes que foi aqui projetado à noite, dos Mbiá Guarani, tinha muitos elementos sobre exatamente a centralidade do sonho na construção do mundo e das decisões que são tomadas na vida cotidiana. Então queria abrir com esta chamada de atenção para as conexões que vão sendo trazidas. E eu faria uma espécie de, mesmo breve e pontual, cirúrgico comentário a cada uma das intervenções, que podem depois dar aso a comentários dos intervenientes, junto com aquilo que venha, entretanto, do público. Esta forma como o Alejandro nos trouxe a relação entre o processo de fazer gente e de fazer lugares, que nos descreveu de várias perspectivas, e que depois nos trouxe no final, sem desenvolver muito, a relação disso com o que chamou de uma objetivação competitiva da Terra. Deixava isto como uma possibilidade de eventual desenvolvimento. Também, neste caso, algo que foi o início da comunicação e que depois também não foi outra vez retomado e que parece ser bastante interessante e levar a outras reflexões, que é esta ideia de escutar a Terra para ver se há indícios de existência de entidades dentro dela. E a Luísa Elvira, que nos trouxe esta relação entre os rios, o sangue e os desenhos, muito centrada numa reflexão sobre as formas, sobre a forma do rio, a forma da anaconda, a forma da pele e os desenhos. E houve alguns indícios da importância do sangue das mulheres e da cor. Então, perguntava-se mais algo sobre esta questão da cor dos próprios tecidos e dos suportes onde os desenhos são feitos. Portanto, se há mais alguma coisa que pudesse ser dita sobre isso. E para a Elisa, vou ensaiar meu portunhol, porque gostaria de saber un poco más sobre la relación entre la Vía Láctea como parte de la formación de la Tierra, la cosmovisión, y otras situaciones presentes en la vida cotidiana del mapuche que inspiran a esa ligación celeste, ¿no? Entonces, si tienes algún ejemplo que nos haga claro cómo la Vía Láctea es presente o no en la vida de los mapuche. E agora abria a questões vindas do público e para depois devolvermos para respostas da mesa. Peço que levantem o braço de forma clara para que eu possa. Temos aqui duas questões. Liliana. Olá, boa tarde. Bom, queria agradecer, vou falar em português, acho que é mais fácil. Queria agradecer pelas comunicações, foram as três muito interessantes. E queria começar por uma pergunta à Elisa, porque recentemente estive com uma irmã da Elisa que se chama Maria Huequeo, que nos falou um pouco também sobre cultura mapuche, quando eu estava em São Paulo, e ela se referiu muito a este espaço LOF, não é? Que é o espaço comunitário, e se referiu a duas coisas que eu queria saber um pouco mais. Uma são os espaços comunitários dentro da cidade, em que os centros espirituais mapuche, onde se podem partilhar estes ensinamentos e este conhecimento, saber um pouco mais sobre isso. E, especificamente, o lugar das mulheres nesse trabalho, nesses centros comunitários, nesses LOF que existem da cultura mapuche, porque eu tenho a impressão que há uma dimensão muito forte do papel do lugar das mulheres na luta política mapuche,
E queria saber um pouco mais sobre isso, pronto, não sei o suficiente. E queria também, já agora, passar essa questão para a Elvira, a propósito dessa relação entre o grafismo, o facto de serem desenhos feitos pelas mulheres, não é? Poderia comentar um pouco essa relação a nível político, se existe se podemos pensar uma relação das mulheres importante dentro do seu estudo. Obrigado também pelas 3 comunicações. Eu tinha uma pergunta que era muito parecida também com esta questão do género, porque pareceu-me haver aqui uma questão de género transversal também nas 3 comunicações. Por um lado, na comunicação do Alejandro, referindo esta imposição que neste momento existe de um espaço patriarcal e estatal sobre aquilo que é o espaço doméstico dos Yanomami. Não sei se pode desenvolver isto um pouco também do ponto de vista do género também. Portanto, acho que o resto da pergunta já foi ali também um pouco formulada também pela Rita. Depois tinha uma pergunta muito concreta para a Elisa, porque nas imagens que mostrou, começou por quando nos explicou um pouco da concepção das várias terras que coexistem, não é? A terra de cima, a terra intermédia, a barro e a subterrânea. Tínhamos a imagem de um coltrum. E eu fiquei com a questão de saber que esse aqui é um objeto, um tambor, um objeto muito importante também na cultura mapuche. Sei que lugar, porque estava a falar também do lugar da língua como um agente de relação entre a terra e os seres humanos e os seres. E qual será o lugar do cultrum também na ligação entre esses diferentes planos de terra? Era isso. Eu penso que será a altura agora de volver aqui para a mesa outra vez. Vamos talvez começar pela ordem da... ¿Eu fui primero? Sí. No, Elisa fue primero. ¿No? Preguntada. ¿Empiezo yo? Sí, yo quizás no quiero decir que hay la imposición de un espacio estatal sobre un espacio indígena. No es un proceso, digamos, tan directo. La impresión que yo tengo es que hay un proceso de cambio social, sociocultural, relacionado con la llegada, con el aumento de las relaciones con el exterior, básicamente a través de procesos, de 2 cosas coincidentes, que son un aumento del asistencialismo, o sea, la presencia del Estado proveyendo salud, pero proveyendo salud además de una manera muy espectacular, militarizada, con helicópteros que abren puntos en la selva, se llevan personas heridas, entonces todo el poblado se junta a ver cómo se llevan a un herido y se lo llevan y termina... El poblado se queda diciendo, en la guerra que tuvimos con nuestros vecinos, Chávez nos mandó su helicóptero, está con nosotros. Es todo un proceso realmente espectacular, una gubernamentalidad tecnocrática, asistencial, sanitaria, muy interesante de estudiar, por supuesto, pero que por el hecho de que se instaló en ese punto, en la selva remota, un puesto de salud, un modelo muy diferente al brasilero, que es con presencia de personas entrenadas, de caboclas, de la cultura nacional. En este caso fue la formación de enfermeros Yanomami, de auxiliares de medicina, de agentes de salud Yanomami, y se establecieron estos puntos de salud donde ellos mismos administraban salud, pero necesariamente eso genera una gran movilización sociopolítica interna a través en el sentido de que las diferentes comunidades empiezan a sentirse en desventaja contra esa en la cual hay un punto de relación con el exterior y empiezan a manipular, obviamente, esa situación para tratar de conseguir inventarse heridos y enfermedades que les permitan que los saquen en helicóptero
por ejemplo, a la vez las comunidades vecinas tradicionalmente aliadas empiezan a producir procesos de competencia con esta, por ejemplo, no respetando sus espacios de cacería, pero paralelamente a eso hay todo un proceso, por un lado privado, digamos los garimpeiros, que generalmente son personas por su propia cuenta, pero también que representan grandes fortunas que mueven el dinero de las minas, y tanto dentro fortunas brasileras como fortunas ligadas a los militares, digamos, en el propio país, en Venezuela, etcétera, que es una forma irregular de penetración de la selva de invasión y que genera en los alrededores de las comunidades Yanomami la noción de que la selva tiene otros valores, otro valor de cosas que se extraen y se sacan de adentro, y que si uno se alía con esta gente te llegan cosas, ¿no? Muchísimos tipos de ropa, etcétera, pago, todo tipo de cosas. Todos estos procesos van generando una noción de que tenemos un territorio que es valorado, visto desde el exterior, una mirada que lo valoriza desde afuera. Esa valorización desde afuera, que es una valorización objetificada, ¿no? Genera una ruptura en la preeminencia de las formas de valorización doméstica tradicional de la selva. Y esto inmediatamente dispara una respuesta política, que es la respuesta política natural. Las organizaciones, los Yanomami se empiezan a organizar y dicen, bueno, en este juego de competencias, ¿cómo quedamos yo? Vamos a hablar directamente con los militares y con los que traen la salud. Nosotros, nuestra propia organización, vamos a pedirle, en este caso a Chávez, porque era hace algunos años, que nos traiga esto y otro, y hablar directamente cara a cara con los militares. En ese proceso, la propia respuesta política indígena privilegia una forma dentro de la estructura, una esfera, que es la esfera política liderada por los hombres, ¿no? De construcción de la convivialidad del espacio, que oscurece un poco los otros procesos domésticos, familiares, con mucha más presencia de las mujeres, con el control de una serie de cosas de socialidad. Entonces es un poco todo ese proceso. Y sin embargo, cuando las organizaciones indígenas discuten su propio espacio, hablan de territorialidad indígena en los mismos esquemas en que está dicho en la Constitución y en las leyes, y empiezan a discutirlo con los políticos, que es incorporar el discurso gubernamental y olvidarse de esta forma directa de construir la relación con la tierra, ¿no? Bueno, con respecto a la relación entre los diseños y el cuerpo de las mujeres y la sangre, es importante señalar que las grandes fiestas entre los Shipibo con Ibo hasta hace unos 30 años giraban todas alrededor de la pubertad femenina. La fiesta se llamaba el Anisheati, que significa la gran borrachera, en que se preparaba ya un año por adelantado, se sembraban muchísimas chacras de yuca, se mataban muchos animales y se preparaba mucho masato, decimos en el Perú. Esta gran fiesta era la fiesta en que todos los vecinos que vivían alrededor del río Ucayali y en las cercanías eran invitados, y todo el mundo venía cubiertos de diseños. Esta fiesta hoy en día es considerada bastante problemática porque era una fiesta que acompañaba una operación en los genitales de la mujer. No se sabe exactamente qué, pero es probable que había algún tipo de clitorodecmia. Entonces corría la sangre de la mujer, era una cosa importante, pero también corría la sangre de los hombres, porque así como las niñas eran operadas al momento de llegar a la pubertad, los hombres tenían que enfrentarse con unos cuchillos que eran hechos con el pico de tucanes, y se enfrentaban y se tenían que cortar la nuca y tenían que correr la sangre de los hombres. Digo esto para que no se piense que solamente la sangre de las mujeres corría, claro que eran intervenciones diferentes. Bueno, junto con este correr de la sangre ritual durante esta fiesta, se celebraba en general la fertilidad de la sangre de los ríos, que era explicitada en los diseños que cubrían no solo los rostros de las personas, las ropas, los adornos, sino todas las casas, la manera como los techos eran tejidos. Todos los techos eran tejidos con diseños, las canastas. Era una proliferación de diseños. Ahora, lo importante también es comprender la manera como la sangre y el pensamiento que, según las concepciones Shipibo con Ibo, están relacionadas a la fuerza de la sangre, cómo esa sangre, ese pensamiento tienen a ver con el grafismo y con la capacidad de ver, que no es una simple cosa, es una habilidad para manejarse justamente en la espacialidad, un gran aspecto de la sensorialidad de la relación con el entorno, está claro, en el oído, el olfato, pero también la vista, que es una vista muy diferente de la nuestra.
Es una cultura visual totalmente diferente de la nuestra. El piripiri era una planta que era utilizada, como mencioné, para curar, preparar los ojos de la niña, ¿no? Le ponían esas gotitas para que ella sea, se puede decir, una gran diseñadora. A los hombres también se le ponían esas gotitas, pero para que ellos sean unos grandes pescadores, porque los Shipibo Konibo eran principalmente pescadores. Es decir, la capacidad que tienen las mujeres de crear diseños es una capacidad de cacería. Ellas están cazando a los hombres, hipnotizándolos, llamándolos para quedarse con ellas, vivir con ellas, a través justamente de la belleza de sus cuerpos, de sus sangres, de sus ríos. Los hombres corresponden a esa cacería de las mujeres siendo buenos pescadores y cazando pescados. Interesante es que para poder pescar como lo hacían los Shipibo Konibo en el pasado, que era pesca con arpón, tienes que tener buena visión para poder calcular la refracción de la luz en el agua. Entonces, es interesante, traigo este ejemplo que parece ser una cosa simplemente de arte indígena, pero no, tiene todo a ver con la interpenetración entre el territorio, los cuerpos y las diferencias de género. Hoy en día, que muchos Shipibo Konibo ya no pueden derivar una subsistencia del entorno por causa de la polución de los ríos, la deforestación que es muy intensa en el Ucayali, muchos viven en las ciudades. E interesantemente, son las mujeres que se han vuelto las cazadoras, las proveedoras del dinero necesario a través de la producción de objetos con quenú. Y recientemente en Lima, ¿no?, hay especialmente unas mujeres que viven en un barrio que se llama Cantagallo, que se han vuelto muralistas. Entonces, Lima está siendo cubierta de murales de quenú, donde yo espero los limeños vamos a aprender a ver el entorno, la piel de los ríos y la piel de las personas de una manera diferente. Bueno, yo voy a tratar de responder a las 3 preguntas que me llegaron. Partiendo por lo que me preguntaba Susana, la relación del mapuche con la Vía Láctea, algún ejemplo concreto, decirles de que en la Vía Láctea hay distintas energías y una también se considera, por ejemplo, el Sol es una de las energías que también está como estrella, pero está conectado también con el mundo mapuche y la persona mapuche. Una persona de mi comunidad antigua tenía el nombre que se llamaba Antupi. Antu es sol y pi es desear, querer el sol. Él se llamó Antupi porque él tenía el poder del sol y eso cuando nació, uno nace con una energía y esa energía con un aliado y esa energía puede ser una de la Vía Láctea o como puede ser del inframundo o como puede ser del mundo donde nosotros habitamos. Y esta persona tenía la energía del sol. Un chamán, una machi, reveló eso cuando su madre estaba embarazada y todo. Entonces, cuando ocurrían estos desequilibrios de mucha lluvia, el relato cuenta de que una vez era tanta la lluvia que ya la gente no podía hacer pasar la lluvia y la machi le dice, el chamán dice que hay que hacer una ceremonia con la sangre de Antupi. Ahora, no es que corriera la sangre, no es eso, sino dicen de que del dedo del corazón se le sacó unas gotas de sangre y con eso se hizo la ceremonia y se puso sobre el cultrún, sobre esta figura, y con eso se pidió, porque él tenía la fuerza del sol. Entonces ahí se conectó, el cultrún conectó su sangre con el sol y se pasó la lluvia. Esa era la historia de Antupi. Así como él, había otro, por ejemplo, que se llama Mahuelfe, que él tenía el poder de hacer llover. Entonces, si había mucha sequía, se podía hacer llover. Y de hecho, los mapuches usamos esas ceremonias cuando está demasiado seco, se puede pedir para que se haga llover. Y eso a veces es como algo mágico, pero yo también lo he podido percibir. A veces ya tampoco tenemos la suficiente energía para hacer esto, pero dentro de la cultura está muy fuerte, esto como historia están. Esa es la primera pregunta. La segunda, respecto a la mujer en la zona urbana, en Santiago está el 70% de la población indígena.
Son 9 pueblos indígenas. Dentro de los indígenas, los mapuches son los más grandes, somos como cerca del 86%, y el resto son de los otros 8 pueblos. Entonces, la cultura indígena se está como urbanizando, pero sin embargo, la gente que está en la ciudad mantiene toda esta memoria, porque fue parte de la crianza que recibieron. Entonces, allá hay centros ceremoniales, como indicó la compañera, y esos centros ceremoniales, la mayoría son dirigidos por mujeres, mujeres que están enseñando en una ruca, enseñan sobre el idioma, sobre la medicina, los masajes, visión de mundo, etcétera, y gastronomía, tejido. Entonces ellas contribuyen también de esa manera al ingreso familiar, porque igual venden, por ejemplo, hacen coctelería indígena, por ejemplo, y ahí sacan recursos para la comunidad, para la organización. Entonces el mundo mapuche, aun cuando fuimos una cultura muy marcada con la tierra, el problema económico que hemos sufrido, la falta de tierra, haya llevado a que se urbanice muchos temas en la ciudad. De hecho, yo vivo en Santiago y trabajo en Santiago, y el problema fue la falta de tierra y falta de política para que uno pudiera. A mí me encantaría tener una universidad en la zona donde vivo, tener una universidad mapuche donde enseñemos todo esto, con mucha tierra y todo, pero no hay políticas que te apunten a eso, pero eso puede ser también lo que nos moviliza. Entonces, la mujer trabaja mucho en función de la recuperación lingüística cultural y lo está haciendo en la ciudad, y siempre este vínculo entre ciudad y campo. Y en Santiago también se hacen ceremonia, pero nosotros, cada persona mapuche tiene un tugún, que es una pertenencia territorial, como decía la territorialización. Cada uno de nosotros somos de un territorio, y ese territorio también a mí me reclama por mi energía. Entonces uno tiene que volver a su territorio y hacer como la ceremonia más grande, uno la hace en su territorio. Porque uno lleva la fuerza también de ese territorio en su cuerpo. Y eso uno recién lo puede entender cuando hace la ceremonia. Entonces, igual la pregunta que me decían respecto a cuál es la relación del cultrún con la palabra. El cultrún simboliza la tierra, y de hecho para hacer un cultrún hay que ponerle voz, hay que ponerle zumo, es tan gráfico esto que es este hueco, esta madera ahuecada que se cubre con un cuero de chivo o de caballo. Entonces, parte de la ceremonia es que la comunidad se junta y pone su aliento, su voz. La palabra la pone, y ahí se tapa y ahí se cierra. Pero hay que poner semilla, moneda, porque el cultrún lo que hace es llevar la palabra ceremonial. Entonces, cuando la machi usa el cultrún para sanar a un enfermo, con el cultrún uno puede llamar, el cultrún hace un sonido, y la machi interpreta ese sonido y ese diálogo, ella dialoga con ese sonido, y ahí uno puede saber cómo se enfermó, pero todo esto lo sabe ella por su sabiduría, por su conocimiento. Entonces, este cultrún es la representación del mundo acá en la tierra, porque el mundo, la conexión de los mapuches es que nosotros somos mapuches de la tierra, pero venimos de arriba. De arriba fuimos traídos hasta la tierra. Y las dos personas antiguas, ancianas, mandaron una hija a poblar la tierra, y cuando llegó a la tierra, fíjense que también está el tema de la sangre, porque la niña caminó sobre la tierra, sobre las piedras, y al sangrar, esa sangre permitió que naciera el pasto, los pájaros, la mariposa, las flores, ese sangrado de su caminar. Y después de eso, que ya estaban las flores, el pasto, los árboles, todo, ellos mandaron al hombre. Entonces, cuando el hombre llegó a la tierra, ya estaba la tierra hermoseada por esa forma, ¿no? Entonces, de ahí es que el espíritu femenino de la mujer, yo a veces le hablo bastante a mis alumnos de esto, porque el espíritu femenino es el espíritu de la naturaleza,
Es el espíritu del mar, de la montaña, o sea, es un espíritu muy poderoso, muy fértil. Pero no es solamente, bueno, así como la mujer, también está el hombre, o sea, porque también el hombre es representado por elementos de la naturaleza. Quiero decir con esto de que el origen, el tema del género dentro de nuestras culturas son como bastante complementarios. O sea, de hecho venimos de un hombre y de una mujer. En nuestras historias orales está el hombre y la mujer como presente para nacer la humanidad, ¿no? Entonces, una cultura que tiene dualidad, que tiene complementación entre uno y otro, masculino, femenino. Y lo otro que señalarle de que también en el tema de la tierra, por ejemplo, bueno, nosotros quedamos aquí en este espacio, habitando este mapo, el mapo que le llamamos, pero dicen de que se pelearon dos energías, mandaron dos, antes que hubiera personas, mandaron energías a la tierra. Entonces, unas positivas, unas buenas, otras malas que se pelearon. Entonces, fue tanto que llegaron al inframundo, y del inframundo salieron y unas formaron los ríos, formaron el agua, y otros, por ejemplo, formaron las montañas, los volcanes. Entonces nosotros igual tenemos fuerza de volcán, por ejemplo. Hay personas ceremoniales que tienen fuerza de volcán y son las más poderosas, o sea, pero hay personas ceremoniales que tienen fuerza de una culebra, por decir, fuerza de cualquier elemento de la naturaleza, pero toda la fuerza del mundo está también conectada con nosotros. Entonces, esas fuerzas las que nos hacen también ser como personas más con alguna fuerza espiritual, y sobre todo para la formación de las personas machi, que son, las machi pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Hay machi hombres que fueron bastante discriminados por el tema de la cultura patriarcal, porque se les acusó de homosexualidad. Sin embargo, si un hombre recibe un espíritu femenino, se va a transformar y va a tener más feminidad. Y si la machi recibe un espíritu masculino, también puede tener mayor masculinidad. Pero hay machi que reciben el espíritu de su género, y por lo tanto son madres o son padres, pero está lo femenino, lo masculino, y está también ese sexo que es modificado, está dentro de la ritualidad y de la vida cotidiana. Entonces, con esto también explicarle un poco la amplitud del género. Por ejemplo, cuando yo era niña, mi mamá tenía un sumachi y siempre hablaba de sumachi. Y un día fuimos al pueblo, yo tendría como 5 años, ella decía la Manuela. Yo iba con ella en el pueblo y me presentó a la Manuela, y cuando yo veo a Manuela, y Manuela era un Manuel, era alto, súper lampiño, pero muy bien, su barba muy bien, que no se notaba, y claro, era la machi más importante de mi mamá. Entonces también había espacio para esse género diferente. Muito obrigada, Elisa. Nós poderemos recolher eventualmente mais alguma questão, se houver alguma questão muito importante a ser recolhida, mas estamos a terminar o tempo, portanto peço que sejam agora breves nas intervenções. Temos ali então uma questão. Eu queria apenas congratular-me por esta extraordinária iniciativa que aqui se realiza, que eu penso que é a primeira deste género que se realiza em Portugal. Levou muito tempo a chegar até nós desta forma tão explícita. Os saberes ameríndios, já houve algum debate desde ontem. Portanto, antes de mais nada, era uma congratulação, porque entre nós estas questões, cá em Portugal, quero eu dizer, entre nós estas questões são de difícil acesso. Eu posso falar disso mesmo como editor. Sei que os livros sobre estes assuntos publicados em português em Portugal circulam muito pouco, têm muito pouco público.
Em relação aos intervenientes, eu gostaria apenas de perguntar, fazer a mesma pergunta aos três. É que, perante as extraordinárias pressões e obstáculos que se avolumam em todos os países da América do Sul, relativamente às culturas ameríndias e às culturas indígenas, como é que cada um de vós, no vosso próprio contexto, vê a permanência e o futuro destas culturas, a sua complexidade? Pelas três intervenções, percebemos perfeitamente a que ponto são complexas estas culturas e a que ponto podem contribuir para nós, na Europa, abrirmos mais a nossa própria visão em relação à permanência na Terra. Portanto, a pergunta seria esta: como é que em cada um dos vossos contextos conseguem ter esperança e continuar esse maravilhoso trabalho que cada um de vós faz? Obrigada. Gostava de ter, talvez, reação, se esta será a última questão. Cada um de vocês, mesmo que breve. Bueno, me gusta mucho la pregunta y yo también se la haría a ustedes. ¿De qué manera ustedes contribuyen a que sigamos las personas viviendo íntegramente, no movidas solamente por el neoliberalismo y la cosificación de la naturaleza? O sea, hay una cuestión ética que es indígena, pero también es del resto de las personas, porque todos somos personas. O sea, y yo en mi país enseño la lengua y enseño la lengua también a los no indígenas, y les digo porque son corresponsables de la pérdida del idioma. No vengan a decir en el futuro de que los mapuches se avergüenzan de hablar su lengua. Porque si yo soy hablante, pero no puedo hablar mi lengua, si no hay un mapuche hablando en la sala que hable el idioma, no puedo hablar. Pues si el idioma lo puedo hacer por mi derecho individual, pero también es un derecho colectivo. Entonces necesito esa colectividad que me permita hablar el idioma. Es lo mismo. Entonces esa corresponsabilidad es la que nos convoca a tener estos diálogos y tener este diálogo de contribuciones, porque como persona podemos hablar, podemos compartir y podemos aprender unos del otro, y es ahí donde tiene mucho sentido el enfoque intercultural de la política, el enfoque intercultural de la educación, el enfoque intercultural de la vida, donde necesitamos la interculturalidad para reconocernos en nuestras diferencias. Ustedes con su distinto idioma, pero ustedes también aquí tienen sus historias antiguas, tienen sus luchas, tienen el género también discriminado. Entonces, tal vez entender de que el discurso indígena es un discurso actual, donde puede aportar mucho a resolvernos también los problemas globales que son del mundo, pero en ese caso la base fundamental es que los mayoritarios, las culturas mayoritarias se asuman el rol que les compete para que vivamos nuestra condición humana más íntegra, nuestros derechos también. Entonces ahí donde las lenguas tienen también mucho que aportar. Bueno, me parece, Elisa, maravillosa tu contribución. Solo quería decir que, así como Elisa también ha mostrado, las interacciones indígenas con el mundo de la capital o de las ciudades tienen mucho a ver con una noción de curación, de sanación. Y ese deseo, esa posibilidad de compartir una experiencia de sanación, yo creo que es una cosa que los pueblos indígenas ofrecen para todos nosotros. En el caso de las mujeres Shipibo, ciertamente, cuando ellas están llenando la ciudad de Lima de quenú en los pilares del tren eléctrico, en el metro, en las escuelas,
yo creo que nos están diciendo, aprende a ver el mundo de otra manera, a escucharlo, a verlo, a sentirlo, y para poder curarnos juntos en la medida de lo posible. Sí, bueno, yo puedo hablar poco más de que por la experiencia que tengo, pero no me gustaría hablar tanto sobre la experiencia de Yanomami, sino más en general de lo que ha pasado con el movimiento indígena en Venezuela, y en ese sentido yo soy bastante optimista, porque es un país en el cual hace 15, 17 años se hizo una constitución nueva que incorpora un articulado indigenista muy interesante, pero que los que éramos críticos de todo ese proceso sabíamos que nunca se iba a cumplir, y es lo que ocurrió. O sea, el proceso, el articulado indigenista de la Constitución sirvió para convertir a los indígenas simbólicamente en parte de la nacionalidad, con un discurso que además es un discurso arcaizante del siglo pasado, básicamente. Como demuestra José Antonio Kelly, es básicamente una forma de inventarse un indígena que incorpora los valores patrióticos, una patria que es la patria implantada. Sin embargo, y bueno, y aparte de eso, paralelamente se incorporó a un montón de indígenas al aparato estatal. El liderazgo indígena pasó a entrar en el aparato estatal y a cumplir, digamos, la agenda del gobierno y ya no representar los intereses de los pueblos indígenas. Esto está descrito claramente en Venezuela. Sin embargo, los indígenas han logrado una incorporación política y ellos poco a poco van pensando en algún momento, en el 2010, más o menos, 2008, todavía vivo Chávez, se rompió esa luna de miel entre el movimiento indígena y el gobierno, se enfrentaron y empezó el proceso de resistencia que aún existe, y todos los indígenas incorporados dentro de esa nueva movilización política tienen una mirada mucho más a largo plazo y están claros que todo lo que han conquistado ahora de presencia pública es el gran espacio que les permite seguir peleando contra este gobierno, contra el que venga, contra el que no logre, digamos, satisfacer sus demandas a futuro. Y yo creo que básicamente son procesos de inclusión que son imparables, y en el caso venezolano lo que se muestra es esto, y uno escucha a los Yanomamis hablando de Eduardo Levinas y el neoextractivismo como proceso común a todos los política común de todos los gobiernos de la época del ciclo progresista de Latinoamérica, que terminando siendo igual de desarrollistas que los anteriores, ¿no? Esto lo dicen ya los indígenas. Entonces, todo eso muestra como la incorporación, digamos, en estos espacios políticos del movimiento indígena es siempre una ganancia y no se puede leer nada más desde nuestro punto de vista. Fueron traicionados, ¿no? Ahí se metieron, ahí siguen peleando, conquistan más espacios, no aceptan las formas de inclusión mestizante, nacionalizante que proponen los estados nacionales desarrollistas, ya sea con un ropaje socialista o capitalista, que son más o menos iguales en su visión productiva de la relação com a terra, não? Muito obrigado. Vamos então terminar esta sessão na medida em que às 6h30 temos aqui o Ailton Krenak a falar do lado de cá e a continuar este mesmo tema. Portanto, mais uma vez agradeço a todos a presença e aos três que falaram a vinda cá e a intervenção fantástica que fizeram. Obrigada.